En 1488, durante el reinado de Enrique VII, un año después de que el dominico Heinrich Kramer escribiera su manual de búsqueda de brujas, Malleus Maleficarum, una adolescente llamada Agatha Suttel dio a luz en una cueva entre los valles y páramos de Yorkshire a su hija Úrsula, supuestamente acusada de ser concebida por el mismísimo diablo. Irónicamente, fue allí, en el denominado País de Dios, donde la joven Ágata levantaría la llamada carga demoníaca, ambas obligadas a vivir en la cueva donde nació Úrsula. El sitio, que sería visitado por los peregrinos durante siglos hasta el día de hoy, convirtiéndolo posiblemente en la primera atracción turística de Inglaterra. Este lugar era conocido tanto por las extrañas aguas calcificantes de su remolino subterráneo como por su conexión con lo que en la época consideraban artes demoníacas. La mayoría de los principales eventos de la historia británica encontraron expresión en algún folleto o compendio de las predicciones de la madre Shipton, aunque relatando hechos de su época de forma demasiado conveniente. Como ejemplos de estos primeros vaticinios está la reforma de Isabel I. Dice: una reina doncella reinará pronto. El poder papal no tendrá influencia. El credo de Roma será por tanto barrido. La madre Shipton supuestamente vio esos barcos rotos de la Armada Española frente a la costa inglesa e irlandesa, diciendo: los caballos de madera del monarca occidental serán destruidos por las fuerzas de Drake. Esta última predicción, que nombra específicamente a una figura histórica, hizo saltar las alarmas de que pudieran haber sido falsificadas con posterioridad. Aunque por otro lado, y como veremos después, las visiones de nuestra época actual parecen ser muy claras y precisas, sin haber sido editado desde el siglo XIX. Siguiendo con sus primeros vaticinios, se afirmó que la bruja tuvo una visión de la ejecución de María, la reina de Escocia. Dice: una reina viuda en Inglaterra se verá sin cabeza, así como el castigo de Essex por su rebelión, que dice: se encontrará un conde sin cabeza. Por último, entre estos primeros vaticinios parece hablar sobre la ascensión del rey escocés James VI al trono en Westminster, diciendo: poco después la rosa inglesa a un varón dispondrá en su lugar. Las profecías de la madre Shipton fueron publicadas en 1641, casi 80 años después de su muerte. 3 siglos más tarde, varios de sus vaticinios llamaron poderosamente la atención de los estudiosos. Si bien el ejemplar más antiguo al que se tiene acceso hoy en día es de 1862, casi 3 siglos después de la muerte de la madre Shipton, resulta impactante el alto grado descriptivo de sus vaticinios, haciendo aparentemente referencia a tecnologías modernas. A pesar de ser coetánea de Nostradamus, Shipton resulta mucho más clara a la hora de describir sus visiones, aunque naturalmente en esa época ser una mujer era una barrera importante a la hora de ser tomada en consideración, y aún más siendo acusada de realizar prácticas de brujería. En estas líneas, por ejemplo, la profetisa parece anticipar el nacimiento de los automóviles y el auge de algunas aplicaciones actuales de Internet como Twitter y Facebook. Dice: los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo, eso será realidad. Otro vaticinio de la vidente inglesa parece anticipar el nacimiento del cine, la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Dice: cuando las pinturas parezcan estar vivas y sean libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves naveguen en los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. La madre Shipton aparentemente también anticipó en sus profecías el nuevo rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, ya emancipada de su tradicional rol de esposa, madre y dueña de la casa, además de referirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos y las cifras demográficas, diciendo: en esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce,
como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará, y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los bebés. Los vaticinios de la madre Shipton, a la luz de los recientes acontecimientos mundiales, parecen tener varias connotaciones proféticas que podrían estar asociadas a nuestro tiempo, aunque por supuesto esto está totalmente abierto a la interpretación, ya que algunos estiman que ciertos sucesos ya ocurrieron, mientras que otros especialistas afirman que estos mismos hechos están aún por ocurrir. En cualquier caso, en los siguientes versos, la vidente parece referirse al creciente poder actual que ostentan las dos grandes potencias del lado oriental del mundo, China y Rusia, además de hacer referencia a una pandemia que podría ser la que ya hemos vivido. Dice: los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos fallecidos. Sin embargo, una de las profecías más aterradoras formuladas por la madre Shipton tienen que ver con el desencadenamiento de una gran guerra, que quizás podría haber ocurrido ya en las pasadas décadas. Es un conflicto que supuestamente estallaría en el Medio Oriente entre unas pocas naciones, y que debido a la importancia geopolítica de la conflagración traería aparejada la intervención norteamericana, lo que degeneraría en una guerra de alcances planetarios. Esa profecía dice lo siguiente, dice: ay, ay, la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán, buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Como si lo anterior no fuera lo suficientemente terrible, la madre Shipton también habla del azote que sufrirá la humanidad debido a varios desastres naturales. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Sin embargo, la profetisa inglesa que nació hace 5 siglos también se refiere a un supuesto contacto de la humanidad con unos extraños visitantes, contacto que sería la antesala del nacimiento de una nueva forma de conciencia, y en definitiva de una nueva era para la humanidad. Dice: una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. De acuerdo, pero ¿qué podemos sacar de todo esto? El profeta es ante todo un fenómeno mediático, eso es lo que escribe el historiador Jonathan Green en Printing and Prophecy, intentando analizar la autenticidad de los vaticinios de Shipton, apuntando a las predicciones que hacen alusión a la época en la que los escritos salieron a la luz por primera vez. Dice: la madre Shipton fue un verdadero fenómeno mediático. Beneficiaria de la impresión barata, sus acciones se dispararon con el colapso de las leyes de licencias de la década de 1640, lo que permitió una avalancha de panfletos que le atribuían una gran cantidad de predicciones potencialmente contradictorias. Los panfletistas, durante los años de la Guerra Civil Inglesa, aprovecharon la oportunidad para enlistar a Madre Shipton como una autoridad conveniente en causas propagandísticas, tanto parlamentarias como realistas. Por esta razón, estas profecías parecerían estar adulteradas y mezcladas con aparentes vaticinios que nunca fueron profetizados por la propia Madre Shipton. El erudito Hervey Rush, en English Historical Review, escribe que prácticamente todas las profecías poseían un valor propagandístico potencial que podría explotarse mediante una interpretación inteligente o una ligera revisión, y ninguna expresión profética, antigua o reciente, era tan inocente para que no pudiera ser ingeniosamente retorcida para influir con ello en cuestiones religiosas y políticas. Al contrario que el anterior, el panfleto de Mother Shipton de 1641 evidencia la simpatía hacia los parlamentarios, presentando predicciones sorprendentemente precisas sobre el futuro, en lugar de retroceder hacia eventos que ya habían ocurrido. Pasando del verso a la prosa, la madre Shipton profetiza que, a pesar de la lucha que se avecina, en última instancia, dice:
Nunca más habrá guerra, ni más reyes o reinas. Una conclusión sorprendentemente radical, escrita unos 8 años antes de que Carlos I se posicionase. Rush señala: es difícil decir si esto se hizo específicamente como propaganda parlamentaria, y que en 1641 parece demasiado pronto para este tipo de especulación, excepto en las facciones más extremas. Sin embargo, ya sea que el panfleto se originó en estas facciones extremas o fue simplemente una adivinación de verdad, Rush sí observa que la publicación llegó a ser reconocida como un buen material para los parlamentarios y fue posteriormente publicada por aquellos que se oponían a los principios de la monarquía. Durante la tumultuosa década de 1640 a nivel político, el uso de las profecías de Mother Shipton se centró en justificar o rebelarse contra el gobierno. Las versiones posteriores vieron un enfoque diferente. Su pareado profético más famoso, que afirma que el mundo llegará a su fin, en 1881 apareció por primera vez en una edición de 1862, de sus profecías editada por Charles Hindley, un escritor victoriano conocido por sus recopilaciones de habla vulgar, como su edición Curiosities of Street Literature. Su edición de las predicciones de Mother Shipton revitalizó las leyendas sobre el oráculo de Yorkshire, y si la biografía de Head es un nodo en su mito, Hindley proporcionó el otro. Clifford Musgrave escribe en Life in Brighton que el agorero verso apocalíptico de Hindley tuvo un efecto extraordinario en la imaginación popular, especialmente entre la gente pobremente educada y más crédula de todo el campo. Según Musgrave, muchas de estas personas abandonaron sus hogares y pasaron las noches orando en los campos, en las iglesias y en las capillas. Tan generalizado era el temor de que el mundo se acabara en 1881 que la Biblioteca Británica contrató a William Henry Harrison para escribir una desacreditación exhaustiva de la leyenda titulada Mother Shipton Investigated. Harrison cita al editor de una edición de 1873 titulada Notes and Queries y explicó sus hallazgos. Dijo: Mr. Charles Hindley, de Brighton, ha dejado claro haber inventado la profecía citada, demostrando así, de una vez por todas, la completa invención, que fue la predicción más famosa y aterradora de Mother Shipton. Habiendo sido estas profecías tan manoseadas y manipuladas, cabe que nos preguntemos si quizás Hindley también inventó las estrofas que hacen alusión a nuestro actual presente. Quizás tenía el telégrafo en mente, pero es difícil no ver un reflejo de nosotros mismos en el espejo negro de nuestros teléfonos inteligentes y computadoras portátiles mientras leemos que alrededor del mundo los pensamientos volarán, en un abrir y cerrar de ojos. Buscar tal percepción en las antiguas adivinaciones delata un sentimiento conmovedor, y es que en las profecías pasadas esperamos no solo el poder predictivo, sino también la evidencia de una conexión con tiempos pasados. Una sensación de que no estamos tan solos, aislados y a la deriva en nuestra época particular, sino más bien ligados a personajes de una narrativa escrita hace mucho tiempo. Más que una simple predicción, la profecía parece un extraño tiempo literario que confunde pasado, presente y futuro, e inserta a los que aún no han nacido en los escritos de la antigüedad. Mientras que los eruditos han escrito extensamente sobre los astrólogos y alquimistas más respetables que dominaron las artes nigrománticas, desde John Dee en el siglo XVI hasta Simon Forman y William Lilly en el XVII, este último autor de hecho hizo un panfleto sobre la Madre Shipton, la Madre Shipton de Yorkshire ha permanecido en el campo de los psíquicos y lectores de cartas del tarot, vagamente recordada como otra profetisa antigua. Las distinciones entre esos caballeros con sus grimorios, espejos de adivinación y tablas alquímicas y la bruja de Yorkshire podrían no ser tan históricamente claras como podría suponerse. Sharp explica que una distinción entre brujería por un lado y magia y hechicería por el otro resulta casi imposible, y que los comentaristas medievales y modernos tienden y tendían a mezclar los términos de brujería y magia, y los ponían juntos con bastante alegría. Ciertamente ha habido una investigación rica y completa de la brujería por parte de los historiadores sociales durante el último medio siglo,
Pero sin embargo, la propia madre Shipton espera su pago total. Una deuda que puede continuar aplazándose mientras se nos escape la prueba de su existencia. A pesar de que gran parte, o quizás toda, de su biografía y su supuesta fortuna son el resultado de engaños, inventos, conjeturas o ficciones, hay una verdad resquebrajada en su ejemplo. Porque incluso en sus predicciones más famosas, falsas, falsificadas, se nos da la oportunidad de contemplar esta extraña cosa de la profecía, tanto en su propaganda como en su poesía, mientras tal vez también nos encontremos con la bruja de York en sus propios términos, viendo predicciones de lo que sería un cierto tipo extraño de literatura participativa. A pesar de ello, e incluso si todas las profecías fuesen invenciones o meros errores de interpretación por nuestra parte, sí que hay fenómenos que parecen dar indicios mucho más sólidos de que en ocasiones la mente humana parece ser capaz de conectarse con el futuro de nuestra línea espaciotemporal. Pero eso lo abordaremos ya en próximos vídeos. Espero que este contenido os haya gustado y que, como siempre os digo, os aporte algo positivo en este increíble camino que es la vida. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.